Bienvenidos a este muy emocionante webinar que hoy nos acompaña Eileen Troa. ¿Dije bien tu apellido, Eileen? ¿Así se dice? Truax. Lo pronuncio como se dice. Ok, perfecto. Digo, perdón, como se escribe. Ok, perfecto. Bueno, Eileen, no sé si todos ustedes la conozcan o hayan leído su libro. Es déjame ver si se ve aquí la imagen. Este maravilloso libro que se llama Dreamers. Si no lo han leído, de verdad se los recomiendo muchísimo. Acaba de salir editado en inglés en Estados Unidos. También está aquí en México por Editorial Océano. Y bueno, Eileen es una de estas colegas, de estas personas que además de estar en esto del periodismo o como Xochitl Bada, que hoy nos acompaña desde la academia, ella también es una activista, ¿no? Eileen, no sé si te podamos llamar así también, porque tu libro es un gran instrumento de activismo social, sobre todo en este tema de las juventudes migrantes en Estados Unidos, las juventudes indocumentadas. Y bueno, voy a leer tal cual dice tu libro, Eileen, un poco de tu biografía para que quienes no te conozcan un poquito más. Okay. Dice, Eileen Troa es periodista, cronista y migrante. Nació en la Ciudad de México en 1970. Estudió la licenciatura en Comunicación Social y la maestría en Comunicación y Política en la UAM Xochimilco. Ejerció el periodismo en México durante una década antes de mudarse a Los Ángeles, donde fue reportera para el diario La Opinión. Desde 2012 es periodista freelance. Ese mismo año fue electa directora de medios en español de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Los Ángeles. Actualmente escribe en el diario Reforma y las revistas Obras y Gato Pardo. Es autora de la columna Si muero lejos de ti, que se publica en Huffington Post Voces. Desde hace 10 años forma parte de un equipo que realiza documentales bajo el nombre de Malaspina Producciones. Como verán, Eileen, es todo un privilegio contar con Eileen la noche de hoy. Y bueno, Eileen, te cedo la palabra para que nos expongas desde tu experiencia como periodista, desde tu conocimiento, ¿qué es esto de los Dreamers? ¿Quiénes son los Dreamers? Muchas gracias, Brisa, y gracias a todos. La verdad es que me entusiasma mucho tener la oportunidad de hablar con ustedes porque sé que son personas que están involucradas en el tema, que ya tienen alguna experiencia con el asunto. Creo que el futuro del trabajo pro inmigrante, tanto de distribuir información como de hacer un activismo directo, depende de las redes, ¿no? Estamos en un momento en el que tanto en México como en Estados Unidos se vuelve de pronto cada vez más difícil que los medios grandes puedan hacer investigación o puedan compartir información a profundidad, ¿no? Estamos viviendo en una tiranía del clic de Internet que nos hace que demos un clic y otro clic y otro clic a un video de gatitos y una cosa escandalosa y no tenemos piezas o trabajo que esté ofreciendo información en profundidad, información de largo aliento, de análisis, como sería lo ideal. Afortunadamente tenemos medios alternativos y tenemos también la posibilidad de, gracias a la tecnología, conectarnos en la construcción de redes. Entonces creo que por ahí es por donde podemos encontrar algún avance en el futuro y creo que esta es una buena muestra de eso, así que les agradezco mucho. Nada más quiero saber si me están viendo bien porque yo veo una pantalla gris, pero si ustedes me ven bien, pues adelante. Sí, te vemos Okay. bien. Ok, y nada más una precisión muy rápida. Siempre cuando uno escribe sobre estos temas, migración es uno de esos, pero hay algunos otros, hay la duda de, ¿eres periodista? ¿Eres activista? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál se cruza? Y yo he optado por definirme como, soy periodista, sin duda, y como una aliada, ¿no? Creo, no soy activista, no es mi intención convencer a la gente de que tome acción en un sentido determinado, pero sí darle toda la información que considero que no está ahí para que quienes tienen que tomar una decisión respecto a políticas públicas o quienes
desean emitir una opinión lo hagan con la mayor cantidad de información posible. Y repito, siento que eso nos hace falta de pronto en los grandes medios, así que por ahí va mi tirada. En inglés la palabra es advocate y esa me gusta un poquito más que aliada en español, pero bueno, esa sería la definición. Antes de empezar, quisiera saber, no sé si es posible con esta dinámica, en dónde están las personas que están conectadas, si están en México o en Estados Unidos, un poco para saber por dónde le damos. ¿Es posible? Claro que sí, Eileen, qué bueno que tocas ese tema porque se me olvidó comentarles un detalle metodológico. Como somos varios en el chat, cuando venga la sesión de preguntas y respuestas, les pido que por favor vayan escribiendo sus preguntas en el chat porque yo les voy a dar lectura para que la dinámica sea más fluida. Y entonces, mientras tú hablabas, Eileen, les estuve preguntando precisamente desde dónde se conectan. Entonces, aquí te van algunos de nuestros participantes, algunos de México DF, Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, Costa Rica y León, Guanajuato. ¡Ay, qué bien! Y otra de Chicago, Illinois. Entonces tenemos aquí a una muy buena diversidad y eso es lo bonito de este grupo, es un grupo muy diverso de jóvenes activistas de Centroamérica, México y Estados Unidos. Súper. Bueno, pues mira, yo tengo una presentación que he usado en ocasiones anteriores un poco para hablar de la situación que están enfrentando, para hablar un poco de quiénes son los Dreamers. Creo que, bueno, tal vez no tengo que abundar en detalles con ustedes, pero nada más daremos una revisada rapidísima. Y luego he estado trabajando recientemente un poco en términos de cuáles serían las estrategias que pueden lograr la inclusión en la sociedad mexicana, en los Dreamers que regresan a México. Entonces, quisiera tocar un par de detalles en ese sentido y después también qué se puede hacer desde Estados Unidos para que los Dreamers que están acá, que ahora gozan de un poquito más de protección, pues puedan tener una inclusión social también de este lado a largo plazo. Tengo un problema que es que no me acuerdo cómo le hago para compartir mi pantalla, Brisa. ¿Tú te acuerdas? Porque tengo aquí una presentación. Haces la buena aquí para eso. ¿Cómo en subes la presentación? Sí, en la parte de abajo, de la esquina superior derecha, hay como un cuadrito. Ajá. Y hay con azul que dice compartir pantalla. Ah, no lo veo. Espérame tantito. ¿Es arriba o abajo? Abajo de donde están los nombres de los participantes. Ok. Está como en la figurita de un monitor de computadora. Ajá, ya lo vi. Ok. Bueno, y me decías que no debemos de poner la pantalla completa del PowerPoint. Así es. Solo, o sea, hazlo grande, pero no con F5. Ok. Espérenme tantito. Ahí voy. No hay problema y mientras vamos actualizando la lista geográfica de los participantes, también tenemos a una colega de San Luis Potosí y otra colega de Chicago, Illinois. Bueno, déjenme ver si creo que para que no me ocupe toda la pantalla. A ver, vamos a ver si funciona como le voy a hacer ahorita, ¿eh? 1, 2, 3. Ya le di clic. ¿Ven algo? Perfecto. Sí, sí. ¿Ahí está? Ahí está. Yes, ok. Bueno. ¿Todos ven? Entonces, nada más escriban un sí, por favor, en el chat. Ok. Listo. Continuamos entonces. Bueno, entonces combiné un par de cositas. Yo le decía al equipo ahora que estuvimos preparando esto que yo no soy muy amiga de los PowerPoint, pero bueno, creo que en esta ocasión sí nos puede ayudar un poquito. Lo que creo que debemos hacer es buscar estrategias que nos permitan concretar las ambiciones, el sueño, le digo yo, ¿no? Si estamos hablando de Dreamers, estamos hablando de que tenemos una ambición, una aspiración, varía
de grupo a grupo, varía dependiendo de la experiencia personal que haya tenido cada quien en los años recientes, a partir de las distintas movilizaciones, de las distintas acciones, iniciativas que ha habido en torno a los Dreamers. Pero finalmente creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que cuando hablamos de la población de jóvenes indocumentados que vinieron a Estados Unidos de esa manera, que pasaron una larga temporada de su vida aquí y que están viviendo aquí con una protección parcial y temporal, o que tuvieron que retornar o fueron deportados a casa. Estamos hablando de una misma población, ¿no? Aunque las circunstancias sean distintas, es una generación que ha vivido una circunstancia muy particular de la cual no teníamos experiencia, y nos está tocando a nosotros, quienes forman parte de esa generación, quienes estamos estudiando el fenómeno y quienes están a cargo de la construcción de políticas públicas para ellos, determinar qué es lo que va a pasar con ellos. Es una experiencia en alguna forma nueva, y la construcción de estrategias comunes creo que es lo que puede ayudarnos a dar un paso adelante para crear una situación más justa. Decida cada uno de quienes forman parte de esta generación dónde quiere estar o qué es lo que planea hacer, ¿no? Pero necesitamos construir alternativas conjuntas. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos que hacer es buscar la forma de vincular a los Dreamers que vuelven a casa, a los Dreamers que están en Estados Unidos, y de esa manera hacer una red que sea un poco más sólida y que busque trabajar, ¿no? por una solución integral. Voy a abrir con mi exposición con el caso de Nancy Landa. Sé que algunos de ustedes, y no todos, lo conocen. A mí me gusta tomar el caso de Nancy porque me parece que su caso representa muchas de las aristas que nosotros podemos identificar como parte del problema a solucionar, o las situaciones a solucionar en el caso de jóvenes indocumentados. Para quienes no conocen el caso, lo voy a exponer rápidamente. Nancy Landa es una chica originaria de México, vivió parte de su infancia en el Estado de México. Cuando ella tenía 9 años, su familia migró a Estados Unidos, a California. Ella pues pasó por el proceso por el que los chicos que viajan con sus familias a Estados Unidos pasan, ¿no? Recuerda algunos episodios de su proceso de migración, recuerda vagamente partes de su pasado en México, pero tuvo que enfrentar este proceso de adaptación a una nueva realidad, adaptarse a un nuevo idioma, a la vida en una sociedad distinta, como lo hacen todos los hijos de estas familias migrantes. Ella y su hermano lo hicieron de manera bastante exitosa. Pasaron los años. Nancy y su hermano fueron brillantes en la escuela, se desempeñaron bien, y pasados algunos años, cuando los papás de los chicos Landa se dieron cuenta de que el futuro estaba en Estados Unidos, que ya no había posibilidad ni deseo de regresar a construir una vida en México, trataron de buscar las opciones posibles para regularizar su situación migratoria. Cayeron en manos de uno de estos notarios que suelen tener negocios en algunas ciudades de Estados Unidos, que ofrecen regularizar la situación. El caso de este notario les ofreció presentar una solicitud de asilo político, que, como ustedes saben, se presenta. Hay una primera evaluación del caso que se presenta. Uno tiene que comprobar que tiene un miedo creíble, así le dicen, credible fear, de volver a su país de origen, y que por eso está pidiendo quedarse en Estados Unidos. Y si se presenta la documentación adecuada y se hace un planteamiento adecuado, arranca el caso de revisión. Como tenemos un cuello de botella espantoso en las Cortes de Inmigración, entonces el caso de los Landa fue aceptado para revisión, pero bueno, los casos de asilo político se van a la cola de los casos de las Cortes de Inmigración, y puede pasar hasta 5 años en la revisión de un caso de asilo político. Mientras tanto, las personas que están en ese proceso reciben un número de seguro social y un permiso temporal para permanecer en el país. Y entonces muchos abogados ofrecen eso a las familias diciendo: mire, ya le arreglé, ya tiene usted un número de seguro social. Y estas familias no saben que una vez que salga el veredicto, si este veredicto es negativo,
y bueno, pues en la mayoría de los casos lo es porque los abogados no presentan casos suficientemente fuertes, no es lo mismo que desees quedarte a hacer tu vida aquí porque ya llevas muchos años, porque hay un futuro mejor, a que desees quedarte porque corres riesgo de morir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que cuando sale el veredicto, te emiten una orden de deportación, ¿no? Te niegan el asilo y en ese momento tienes una orden de deportación. Durante los años que tuvieron un permiso temporal... Hola, sigo porque oigo un ruido por ahí. ¿Estamos bien? Sí, no, perdón, ¿hay algún despistado que tiene el micrófono abierto? Oh, ok. Por favor. Bueno, durante los años que la familia Landa tuvo un permiso temporal para estar en Estados Unidos, Nancy pudo entrar a la universidad. Se graduó con honores, estudió administración de empresas en la Universidad de Northridge, empezó a trabajar en la oficina de un asambleísta y nunca se enteraron cuando el caso que estaban peleando ellos fue negado y se emitió una orden de deportación. De manera que en 2009, Nancy, con 29 años, un día va manejando en su auto, va a su oficina, es un día como cualquier otro, de pronto ve una camioneta blanca que le pide que se orille, ella pues, supone que no le vio cara de Highway Patrol ni de policía, pero dijo, bueno, pues algo pasó, ahorita me van a decir qué es, ¿no? Y cuando se bajan del auto, pues eran agentes de inmigración que le dicen que está detenida. Nancy es llevada al centro de detención de inmigrantes y ese mismo día a las 8 de la noche está deportada en Tijuana. Deportada en Tijuana a los 29 años, salió de México a los 9 años, sin familia, sin amigos, sin dominar el idioma, con $20 en la bolsa, con un teléfono celular y nada más. Y nada más, ¿no? Cuando Nancy llega a Tijuana, se da cuenta, pues, número uno, de que no está preparada para enfrentar la situación por la que está pasando. Yo creo que aunque todas las personas que viven en una situación indocumentada en Estados Unidos saben que existe el riesgo de deportación, es muy difícil imaginarte a ti mismo en esa situación y es muy difícil también, o es poco común que las familias tengan un plan de qué vamos a hacer si esto ocurre, ¿no? Entonces tuvo que improvisar bastante. Tuvo que recurrir a los amigos que tenían posibilidad de viajar a Tijuana para ayudarla, para conectarla y empezar una nueva vida ahí. Lo más difícil para Nancy, además del enorme impacto emocional, del enorme impacto en tu autoestima, ¿no? Y del enorme golpe de realidad que implica el saber que todo aquello por lo que has luchado durante 20 años está perdido, está completamente perdido, tus relaciones, tu trabajo, el modo de vida que has construido para ti. Esto tuvo un doble impacto cuando Nancy, después de unas semanas, dándose cuenta de que, bueno, pues ni modo, estaba en México y ahora había que empezar otra vez, y además estaba en su país de origen, se da cuenta de que acá tampoco tiene muchas herramientas, ¿no? Cuando Nancy quiere iniciar una vida en el que se supone que es su país, se da cuenta de que acá también es indocumentada, porque no cuenta con una credencial de lector, porque no cuenta con una CURP, porque no cuenta con la documentación que el gobierno y que la dinámica social te exige para tener las cosas básicas, desde comprar un teléfono celular hasta rentar un departamento. Se da cuenta que los estudios que ella realizó con muchos esfuerzos, como los realizan los hijos de familias migrantes acá, no tienen validez porque México no te revalida los estudios que has hecho en Estados Unidos. Se da cuenta de que socialmente es rechazada porque en México no estamos preparados para recibir a los migrantes que regresan después de vivir por un tiempo prolongado en Estados Unidos, y entonces se sentía cuestionada porque tenía un acento muy fuerte, porque no hablaba bien español, carecía del vocabulario suficiente, porque pues no conoces las dinámicas de interacción naturales, siempre eres un outsider, ¿no? Siempre eres alguien que no pertenece. Y finalmente, laboralmente, si no tienes antecedentes, si tienes 30 años y no has trabajado en un día de tu vida en México, y además pues, tus estudios están acreditados por una universidad que no es una que esté en México y aquí eso no vale, te doy cuenta que todo el esfuerzo que había hecho laboralmente no le iba a redituar. Quise exponer el caso de Nancy
porque son los dos rostros de la situación que enfrentan nuestras dos poblaciones en los dos países, ¿no? Primero, este rostro de los jóvenes indocumentados que están todos los días yendo a contracorriente, tratando de seguir adelante, en ocasiones sin saber muy bien con qué esperanza, ¿no? O sea, hoy voy a tratar de ir a la escuela y hoy, bueno, si tengo que pagar un poquito más en caso de que no tenga posibilidad de pagar una colegiatura de alguien que vive en el estado y tenga que pagar como extranjero, bueno, pues me esfuerzo y trabajo un poco y pago una colegiatura y accedo a la universidad. O, o a lo mejor termino la universidad y sé que aunque ya me gradué, voy a buscar un empleo, pero este empleo pues no va a ser el mejor pagado porque no tengo documentos para trabajar, ¿no? Etcétera. Y el otro rostro, que es el de quienes ven concretarse el miedo, ¿no? La amenaza que finalmente persigue a toda persona que se encuentra en el país, en Estados Unidos, en una situación irregular, que es qué pasa si yo tengo que volver al que dicen que es mi país y que no conozco, ¿no? Y que no sé cómo podría yo iniciar una nueva vida ahí. Como ustedes saben, cuando algunos legisladores se dieron cuenta de que esto era lo que estaba ocurriendo con nuestros niños y jóvenes indocumentados que estaban en esta situación de vulnerabilidad, desde luego no elegida, ¿no? Porque los menores de edad que vienen a Estados Unidos pues no lo están haciendo por una decisión propia, están siendo parte de una decisión familiar en la que ellos no participan. Bueno, se buscaron las alternativas para buscar una solución a esta situación. Y es cuando aparece el DREAM Act, con el que sé que todos ustedes están familiarizados, esta iniciativa de ley presentada por el senador Richard Durbin y el senador Hatch en agosto de 2001, que lo que plantea es que bajo ciertos requisitos los chicos, los jóvenes que hayan llegado a Estados Unidos siendo menores de edad y que cumplan con otras cosas, ¿no? Que hayan estado en el país por al menos 5 años, que sean menores de 16 años, pueden recibir una regularización de su estatus migratorio siempre que cumplan con 2 años de educación superior o 2 años de servicio en las Fuerzas Armadas, más algunos otros requisitos que se ponen. De ser aprobada esta ley, bueno, pues se daría una residencia temporal a estos chicos que tiene un camino a la ciudadanía, que se puede convertir en una residencia permanente y después en ciudadanía. La iniciativa DREAM Act fue presentada en el Congreso en 2001 con tan mala suerte. Fue presentada en agosto de 2001 y entonces en septiembre pues vienen los atentados del 9/11 y con las Torres Gemelas se cae toda posibilidad de aprobar alguna iniciativa de ley en materia de migración, de manera que la ley ha estado congelada desde entonces en el Congreso. Fue discutida por última vez en diciembre de 2010, fue aprobada en la Cámara Baja, se quedó a 5 votos de distancia en el Senado y la ley sigue ahí, ¿no? Sin embargo, en este debate que hubo en 2010 y esta posibilidad muy cercana de aprobar la ley, lo que ocurrió fue que en distintos puntos del país había ya grupos de Dreamers organizados dentro de las universidades, dentro de las escuelas. Había redes estatales e incluso interestatales, o sea, teníamos ya redes sociales, teníamos ya la posibilidad de conectarnos a través de Internet, de manera que a diferencia de las veces anteriores que se había presentado la ley, incluyendo 2001, en 2010 ya había una vinculación entre quienes podrían ser beneficiarios de la ley y ya había se vislumbraba ya una red que podía actuar incluso si la ley no era aprobada. A mí me gusta mucho hablar de esta parte porque en las presentaciones que yo hago de mi libro siempre les digo, cuando yo empecé a escribir este libro, la gente pensaba que yo iba a escribir un libro con historias tristisísimas y que todo el mundo se iba a deprimir, que este era un libro bien triste, porque yo creo que los Dreamers podrían ser la víctima perfecta, estando en una situación que ellos no eligieron y estando en una situación cuya solución parecería no estar en sus manos, porque pues la legislación no está en sus manos. Y sin embargo, mi experiencia es que los Dreamers han dicho, no voy a ser una víctima,
ante la inacción legislativa y también de otros sectores de la sociedad, lo que han decidido es tomar el asunto en sus manos, y si ustedes no van a aprobar una ley que regularice nuestra situación, pues nosotros vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? Y entonces se han organizado, han creado redes nacionales, han creado redes estatales, hacen cabildeo en Washington, hacen cabildeo en sus asambleas estatales, logran avances importantes, hacen desobediencia civil, también eso es muy relevante, a través de acciones como el bloqueo de calles, como la toma de oficinas de gobierno, logran la atención mediática y logran poner sus historias afuera en el ojo público, y han logrado visibilizar un problema que nos atañe a todos como sociedad estadounidense. Estas acciones que se han hecho en los años recientes han dado, desde mi punto de vista, algunos frutos. Los cabildeos locales que se han hecho han dado por resultado que en algunos estados como California se aprueben leyes locales que, si bien no pueden regularizar su situación migratoria, porque el tema de inmigración es un asunto federal, pero sí pueden darles acceso a la educación con tarifas accesibles y algunos otros apoyos, ¿no? Licencias de conducir en algunos estados. Y finalmente, en 2012, pues el presidente Barack Obama anuncia DACA, programa de acción diferida, que no les da nuevamente un estatus migratorio regular, porque eso lo tiene que aprobar el Congreso, pero sí les da una protección temporal contra la deportación, un número de seguro social temporal, un permiso de trabajo temporal y la posibilidad de seguir estudiando. Como ustedes saben, el DACA fue aprobado en 2012 con una vigencia de 2 años, en 2014 se renovó, y después ha habido un nuevo anuncio de acción ejecutiva por parte del presidente Obama para beneficiar a los padres de chicos nacidos en Estados Unidos. Este tipo de acciones, DACA, DAPA, algunas otras acciones que se han conseguido a nivel local, que han beneficiado a la población Dreamer, han sido obtenidas no por la graciosa construcción de gobernantes y de gente en la política, sino por la lucha que han emprendido estos chicos a partir de tomar este asunto con sus manos y decir, vamos a buscar soluciones, y si se nos cierra una puerta, pues abrimos una ventana y nos metemos por ahí. Nada más para dar un numerito, se calcula que existen 1.7 millones de jóvenes que podrían ser beneficiarios del DREAM Act si este es aprobado. Algunos suben la cifra hasta 2 millones, pero más o menos por ahí andamos. Y de acuerdo con Pew Hispanic Center, el 74% vienen de México. Entonces, quisiera nada más rápidamente, porque ya se nos está pasando el tiempo y también quisiera escucharlos a ustedes, pero voy a mencionar algunas cosas que creo que podemos hacer en este momento, cuando sabemos que legislativamente no va a pasar nada en varios meses. Estamos con un Congreso que no va a aprobar ninguna iniciativa de tipo migratorio de aquí pues hasta que se renueve, ¿no? Estamos en el preámbulo de la contienda electoral, que en Estados Unidos es muy larga porque las precampañas, porque las campañas de los precandidatos inician desde más de un año antes de la elección. Entonces, de aquí a finales de 2016 no va a pasar nada, ni con el DREAM Act, ni con ninguna otra iniciativa de tipo de regularización migratoria. Y bueno, también tenemos que ver qué va a pasar en la elección de 2016, quién va a quedar en la Casa Blanca, cuál va a ser la composición del Congreso, y de eso dependerá mucho de lo que ocurra en los próximos años en Estados Unidos, y creo que incluso en México, ¿no? Creo que mucho de lo que ocurre acá tiene un reflejo en cómo se aborda el tema desde México. Pero creo que mientras podemos ir puntualizando algunas cosas que se pueden hacer en uno y en otro lado de la frontera para pues ir avanzando, ¿no? En la búsqueda de una situación mejor para esta generación de la que estamos hablando. Bueno, nada más quería dar este número también. Algunos de ustedes conocen el trabajo de Jill Anderson, los otros Dreamers. Jill ha hecho un trabajo de seguimiento con Dreamers retornados y deportados en México. Presentó el año pasado su libro Los otros Dreamers junto con Min Solís, donde hay testimonios de estos Dreamers que ahora están en México por una decisión personal o porque fueron deportados. Y solo quería mencionar que, de acuerdo con la investigación que ha hecho Jill,
Se estima que puede haber 500,000 Dreamers deportados o retornados viviendo en México, llegados en los últimos 10 años. Ella está tomando como parámetro la edad entre 18 y 35 años. Y entonces, bueno, tenemos que considerar esto. Si hablamos de que puede haber 2 millones de Dreamers, beneficiarios de Dream Act en Estados Unidos, el saber que hay 500,000 en México que de haber quedado en Estados Unidos podrían haber sido beneficiarios del Dream Act, yo creo que nos dice cuál es la magnitud del problema para quienes están regresando o deportando y que no podemos permitir que siga siendo un asunto invisible ni para el movimiento proinmigrante en Estados Unidos y mucho menos para las autoridades en México. Voy a brincarme este pedacito y vamos con primero, propuestas en el caso de Dreamers que vuelven a casa, ya sea por una decisión personal, cuando dicen, estoy harto de tener que esconderme de la policía, estoy harto de no poder manejar, estoy harto de no poder conseguir un trabajo, de no poder estudiar, y yo tengo una tía en Acapulco, y pues me voy a regresar a México y voy a tratar de ir a la universidad allá. Entonces, esos son los Dreamers que deciden regresar, o bien casos como el de Nancy Landa, que son forzados a regresar por una deportación. Entonces, hay una serie de propuestas que yo creo que se pueden hacer en este momento, que no necesitan pasar por ningún congreso ni por aprobaciones legislativas, que desde la sociedad civil y apoyándonos en organizaciones podríamos impulsar, incluso con gobiernos locales, ¿no? Sin tener que depender del gobierno federal, para garantizar la protección de quienes regresan a México por cualquiera de las dos razones, para que esta sea una opción viable para que quienes quieren volver a México y para que esta sea una forma más amable de recibir a quienes tienen que volver a México. Lo primero que planteo es que se puede crear un programa de entrega expedita de identificación con fotografía. Cuando tú estás en México y quieres hacer cualquier cosa, desde rentar una habitación de hotel, contratar un servicio de teléfono, abrir una cuenta de banco, a ti te piden pues, tu IFE, ¿no? Pues no, los que vivimos acá no tenemos IFE porque resulta que no nos credencializan, ¿no? La gente que salió hace 20 años no sabe qué es una credencial para votar y si sabe, no entiende por qué para comprar un teléfono te piden una credencial para votar si esa credencial es para votar, no para comprar un teléfono, ¿no? Entonces, si existiera una forma de a quienes retornan se les pudiera dar una identificación con fotografía inmediatamente, el proceso de reincorporación en México sería bastante más rápido. Creo que se podría realizar una campaña de reconocimiento de matrícula consular. La matrícula consular, para quien está en México, es este documento de identificación que expide el gobierno mexicano a través de los consulados a quienes viven fuera de México. Entonces, es una identificación oficial con fotografía que da el gobierno mexicano que acredita que eres quien eres y que eres mexicano. Y esta es la identificación que sirve cuando estás en Estados Unidos para hacer algunos trámites porque los gobiernos locales reconocen este documento como identificación válida. Sin embargo, cuando regresas a México, poca gente sabe lo que es una matrícula consular, poca gente sabe que ese es un documento oficial y poca gente sabe que si no tienes tu IFE, no importa porque tu matrícula consular es el equivalente. Personas que han sido deportadas o retornan y en la frontera desean adquirir algún servicio, encuentran que no se los dan porque no hay un desconocimiento de que existe este documento y de que tiene validez oficial. Creo que sería muy fácil hacer una campaña de reconocimiento de matrícula consular, especialmente en el área de la frontera, para que quienes retornan o quienes son deportados pudieran tener un acceso a servicios de una manera pues más rápida, ¿no? Pienso que también desde la sociedad de los dos lados de la frontera e incluso pues desde las propias organizaciones de jóvenes Dreamers organizados se puede empujar esto, ¿no? Buscar una cooperación entre entidades financieras entre México y Estados Unidos para la recuperación de ahorros. En el caso de Nancy Landa, por ejemplo, cuando Nancy es deportada, ella tenía dinero en su cuenta de banco en Estados Unidos. Y si te deportan, ¿cómo la sacas? No tienes manera de hacerlo. Y son muchísimas las historias de personas que son deportadas
cuyos ahorros se quedan en los bancos y no pueden ser retirados. Nancy, que es una persona que tenía acceso a la tecnología y que tenía amigos, lo que hizo es que entró a su cuenta de banco por internet, hizo transferencias electrónicas a sus amigos y luego los amigos viajaron a Tijuana para ir a dejarle el dinero físicamente, ¿no? Pero no todas las personas que retornan, no todas las personas deportadas tienen acceso a una cosa de este tipo. Y yo creo que si todos somos conscientes de que hay familias que están enviando remesas a México, incluso a lo mejor nosotros somos parte de una de esas familias que envía o que recibe, y si puede existir la cooperación financiera entre países para recibir dinero cuando las personas están en Estados Unidos, creo que también tendría que existir la cooperación financiera para recuperar el dinero cuando las personas llegan a México. Yo pienso, y esto principalmente creo que es la gente joven quien puede empezar a empujar esto de los dos lados de la frontera, hacer campañas de sensibilización sobre las marcas culturales, que podamos convertir la diversidad en un activo. Ahí es donde yo pongo mi resto por jóvenes tanto en México como en Estados Unidos. Mi experiencia trabajando este tema es que es muy fácil que un chico que está en León, Guanajuato, se conecte con un chico que está en Chicago, que se conecten con uno que está en Los Ángeles, que se conecten con uno que es de Veracruz. A mí me ha sorprendido mucho encontrar esto, pero sé por qué es esto. Quienes están en sus 20, en sus años 20, han crecido más familiarizados con la diversidad porque han crecido de la mano de la tecnología y porque existe una facilidad de conectarte con los demás. A mí me maravilla ver cómo las organizaciones de jóvenes en su interior, quienes forman parte son capaces de identificar qué es lo que los une por encima de sus diferencias. Saben encontrar las marcas culturales comunes a ambos y saben respetar las que son diferentes. Reconocen que la diversidad es un activo. Y yo creo que en ambas sociedades, a quienes somos de generaciones un poco más mayores, nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Si estamos en Estados Unidos, el que tiene una marca de identidad de no haberse formado en este país, inmediatamente es calificado como alien, es calificado como alguien que no tiene derecho aquí, en ocasiones sin saber cuál es su situación migratoria. Hay quien te grita, go back to your country, you don't belong here. Y en México pasa lo mismo también, ¿no? A quien regresa y trae un acento por haber vivido en Estados Unidos o trae marcas culturales distintas, se le dice pocho, se le dice gabacho, hay un rechazo. Creo que desde la trinchera activista, joven, es posible empezar a construir un mecanismo de sensibilización para ver en la diversidad un activo, ¿no? Algo que nos enriquece como sociedades. Tengo aquí mecanismos de revalidación y equivalencia académica. Ese es un asunto que, bueno, lo menciono nada más, pero sé que hay ya organizaciones en México que están empujando esto directamente con la Secretaría de Educación Pública, lo cual me da mucho gusto. Creo que ese es un punto en el que vamos a poder avanzar muy pronto. Yo creo que podemos también hacer programas de inducción de perfeccionamiento del español. Y este es un asunto que a mí me encanta, ¿no? Porque en México hay organizaciones que invierten mucho dinero para becar a sus estudiantes para que vayan a algún lugar a aprender inglés, ¿no? Y tener gente que hable inglés muy bien y capacitada para que regrese a México allá a trabajar. Y en Estados Unidos también nos pasa, ¿no? O sea, los programas que en las universidades que antes buscaban que quienes han crecido en Estados Unidos, quienes son ciudadanos estadounidenses, hablen un segundo idioma, de pronto se esforzaban muchísimo porque los estudiantes aprendieran francés y últimamente pues el énfasis se ha dado en el español. Pero tenemos estudiantes que se inscriben al programa ESL en Estados Unidos y que traen un español perfecto porque es su primer idioma y no se abren espacios para esos estudiantes. Y tenemos a Dreamers que regresan a México, que son deportados o retornados, que llevan un inglés perfecto y no hay espacios para que empiecen a trabajar, no se capitaliza ese activo que tienen. Entonces, pienso que si podemos desarrollar programas con esto en mente, podemos lograr igual una incorporación de
de quienes regresan a México y podemos ayudar a construir puentes. Por último, yo pienso que en México, esto sí le toca exclusivamente a la gente que está en México, pienso que se pueden crear programas de estímulo fiscal para empresas empleadoras. Que en México aquel empresario que contrate a un Dreamer deportado retornado pueda recibir un estímulo fiscal para darle la oportunidad de tener un buen empleo, un primer empleo y para poder construir un historial laboral, ¿no? Ya voy a terminar. ¿Qué podemos hacer desde casa? Y con casa me estoy refiriendo a quienes estamos en Estados Unidos, ¿no? Hay una impresión en algunos sectores de que por qué pasó DACA y que por qué un gran segmento de la población Dreamer ya está temporalmente protegida, pues ya tenemos solucionado todo y no lo tenemos solucionado sin duda, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer de este lado de la frontera, pero creo que también en México, es tener la conciencia de que DACA y DAPA son medidas temporales. La protección que están teniendo los Dreamers y que en caso de que DAPA logre implementarse, ponerse en acción, tendrán algunos de los padres de niños ciudadanos, son medidas temporales. Fueron dadas por una orden ejecutiva del presidente Obama y una orden ejecutiva puede ser revertida en cualquier momento. Entonces, aún hace falta lograr una legislación que regularice la situación migratoria permanentemente de quienes están vulnerables en ese sentido y que dé un camino a la ciudadanía, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando por los sectores vulnerables. Hay una visión desde Estados Unidos de que si no se puede lograr una reforma migratoria integral, pues se pueden aprobar leyes parciales para ir beneficiando a algunos sectores. Entonces, si apruebas un Dream Act, beneficias a los jóvenes que quieren ir a la universidad. Si apruebas un Act Jobs, beneficias a quienes son trabajadores del campo. Si apruebas otro tipo de ley, beneficias a quienes son trabajadores calificados en tecnología. Pero puede haber muchos inmigrantes más que no tienen calificación para alguna de esas tres y que se irán quedando vulnerables. En la medida en que nosotros veamos a la sociedad indocumentada como un todo y sigamos tratando de buscar una solución integral para todos, creo que podremos avanzar. Creo que debemos de pugnar por la unificación familiar, en el caso de las familias que ya están separadas, o de evitar la separación familiar. Creo que en Estados Unidos tenemos muchas organizaciones pro inmigrantes que empujan la idea de mantener la unidad familiar, de evitar la separación familiar, pero en estos esfuerzos nunca consideran qué ha pasado con quienes ya están en México, y eso es separación familiar. Y en el momento en que una persona es deportada, para las organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos, esas personas ya no existen. Existen sus familias que se quedaron acá, pero no hay un intento de gestión por ver qué pasa, en qué situación están las personas que han sido deportadas, cómo están viviendo, cómo se están incorporando y qué posibilidad hay de lograr la reunificación viniendo ellas para acá, ¿no? Creo que tenemos un pendiente ahí en particular con ese 500,000 de Dreamers que tenemos en México, a quienes no les hemos dado la opción de reunificarse con sus familias en Estados Unidos. Los sacamos del radar, ¿no? Creo que debemos visibilizar la problemática de las familias de estatus mixto. Este es un asunto del que se habla poco y si algunos de ustedes tienen las manos metidas en el tema migratorio, me parece que es importante evaluarlo. ¿Qué pasa en las familias donde algunos chicos son indocumentados y hay otros hijos que son ciudadanos? ¿Cuál es la tensión que se construye al interior de estas familias? ¿Cómo se vive cada día en estas familias? Si alguno de los miembros de la familia tiene un riesgo de deportación y el padre o la madre dicen, si se va y nos vamos todos, ¿qué pasa, no? ¿Cómo reaccionan quienes dicen, bueno, pues espérate, pues yo sí nací aquí, yo por qué me voy? Hemos ignorado esa parte que ocurre de la puerta para adentro en las familias y que es un generador de tensión importante. Y finalmente, y con esto ya voy a acabar, creo que tenemos que enlazarnos en proyectos binacionales. A mí me parece que este ejercicio en el que estamos participando es un muy buen ejemplo de que de los dos lados de la frontera hay cosas que poner en la mesa y que empujando de los dos lados de la frontera sí podemos lograr cambios en las políticas públicas.
tener en mente las poblaciones en los dos países, tener en mente a las empresas en los dos países, tener muy claros cuáles son nuestros vínculos económicos, nuestros vínculos culturales, familiares, y esto tiene que ser a nivel de los gobiernos, ojalá, pero también a nivel de las organizaciones. Eso está un poco más en nuestras manos, ¿no? Buscar acciones espejo para presionar de los dos lados y que bueno, pues que multipliquemos fuerzas. Espero no haber sido muy abstracta en esta parte de la exposición. Ya me dirán, finalmente pues les dejo mis datos ahí. Mi libro Dreamers, la lucha de una generación por sueño americano, fue publicado en español por Editorial Océano 2013, se encuentra en México, pero ya no está en librerías, hay que buscarlo en Amazon. Y la versión en inglés acaba de ser publicada por Beacon Press, esa sí está aquí en librerías en Estados Unidos. Mi información y les agradezco mucho su paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, Celine. Muy bonita presentación. Creo que nos das un panorama muy completo de quiénes son los Dreamers, cuál es su lucha, cuáles son sus desafíos, cuáles han sido sus logros. Y bueno, te agradezco muchísimo este espacio que nos has dado. Y bueno, les había comentado, Francisco, no sé si puedas cerrar por favor tu cámara. Voy a ir pasando para las preguntas uno por uno conforme se han ido apuntando en el chat, ¿ok? Haz así si me entendiste o escuchaste. ¿Sí? ¿No? No, creo que no. Pero bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces la dinámica la vamos a cambiar un poco, como no somos muchos conectados y creo que además está interesante que nos veamos las caras, ya que no somos muchos. En vez de que ustedes escriban sus preguntas en el chat, lo que vamos a hacer es que les pido que se vayan apuntando en el chat y conforme se vayan apuntando les voy dando la palabra. La primera persona que se apuntó en el chat fue Jason. Jason es uno de los participantes del encuentro que está conectado ahora desde Costa Rica, pero es colombiano. Entonces, Jason, no sé si quieres habilitar tu micrófono y tu cámara, por favor, contarnos en medio minuto quién eres tú y después plantear tu comentario, por favor. Hola, ya. ¿Me escuchan? Sí, hola, te escuchamos. Sí. Hola, Jason. Sí. Bueno, yo quiero el libro de los Dreamers, pero desde aquí no sé si se puede conseguir. Lo puedes encargar en Amazon por internet, es la forma de hacerlo. Mientras a Amazon pones el nombre en español, no sé cuánto tarda en llegar, pero pues en algún momento tiene que llegar. Si no, me mandas un mensajito y vemos cómo le hacemos para que lo obtengas. Perfecto. Lo mío sería algo puntual, pero es como un comentario nada más. Y yo creo que los procesos exigen una acción constitucional, pública y privada que crea las condiciones para que las personas migrantes y refugiadas, porque creo que el refugio es diferente a asilo político, completamente diferente, y aseguren las capacidades de ellos, su vivencia en los países. Se supone que debe haber medios que contribuyan al desarrollo. Tienen que estar alineados y necesariamente articulados. Esto con todos, la sociedad civil, los gobiernos locales, líderes comunales que promuevan los derechos humanos y que se articulen. Hay muchas ideas. Promover la equidad e inclusión social para todos los habitantes del país, en ambos bandos, México y Estados Unidos. Fíjate que esto que dices con respecto a la diferencia entre el refugio y el asilo político me parece muy interesante y es parte de lo que tenemos que empezar a poner en la mesa de manera binacional o multinacional, ¿no? Sí. La diferencia, no sé si esto cambia de país a país, pero en la parte que yo conozco, que es en Estados Unidos, la diferencia es que cuando tú solicitas refugio, cuando eres un refugiado,
La condición de refugiado te la dan inmediatamente. O sea, en el momento que tú llegas a la frontera o al lugar donde tú hagas tu solicitud, en ese momento te es concedido y es porque vienes en una situación extrema. La diferencia con respecto al asilo es que tú tienes que llevar, es una como especie de juicio, o sea, tú tienes que presentar un caso, un juez tiene que evaluarlo, tienes que pasar por todo un proceso. Y esto podría parecer no muy complicado, pero lo es por dos razones. La primera es la que ya expliqué, que en Estados Unidos las cortes de inmigración tienen un cuello de botella terrible. En Estados Unidos solo hay 240 y tantos jueces de inmigración, 240 y tantos jueces de inmigración en todo el país. En este momento hay cerca de 500,000 de casos de inmigración pendientes en las cortes y solamente hay 200 y pico jueces. Entonces, si tú tienes un caso, tarda muchísimo tiempo en resolverte. Pero además, las leyes de asilo aplicadas en Estados Unidos siempre se guían o se rigen bajo un criterio que fue establecido en los años 80, cuando había Guerra Fría, y entonces el criterio para dar asilo es que alguien venga perseguido por una dictadura, por una dictadura explícita, por estas políticas que había durante la Guerra Fría, ¿no? Países comunistas o países socialistas, un criterio que no corresponde a la realidad del mundo hoy. Entonces vemos que si alguien viene de Cuba o ahora recientemente de Venezuela, es muy, muy probable que le den un asilo político, o incluso a gente que viene de zonas en conflicto, tienen una confrontación ideológica o bélica con Estados Unidos. Si viene alguien de Siria, si viene alguien de Irak y pide asilo, es fácil que se lo otorguen. Pero si alguien viene de Guatemala, si alguien viene de El Salvador, si alguien viene de México, no hay un reconocimiento de que ahí haya ni prácticas dictatoriales ni una guerra abierta. Y entonces, en este momento, solo entre 2 y 5 de cada 100 solicitantes de asilo que vienen de México y cerca del 11% de quienes vienen de países como Honduras reciben asilo político, porque el ente en Estados Unidos no reconoce la situación que está viviendo México, por ejemplo, ¿no? Con esta violencia extrema que ha provocado 100,000 muertos, no reconoce eso como una situación de guerra y no reconoce ese gobierno como una dictadura. Y es lo mismo para casos como el de Honduras, que es sabido que vive una violencia terrible y sin embargo no se reconoce. Este trabajo que tú dices, ¿no? Tiene que hacerse desde nuestras sociedades para desde abajo cambiar la forma en que estamos leyendo políticamente estos asuntos y hacer que se empiecen a ver con una óptica de derechos humanos. Creo que ese es todo el asunto. La migración, al menos por lo que tiene que ver en Estados Unidos con México y los países latinoamericanos, se ha visto siempre desde una óptica de partidos políticos, porque cuando vienen las elecciones surge el tema de migración, ¿no? Y de política dura, ¿no? De política, de seguridad fronteriza. No enfocamos las propuestas, las ideas, los debates de migración en el marco de los derechos humanos y de la justicia social. Eso nos toca hacerlo a nosotros desde la sociedad. Excelente, Eileen, muchísimas gracias. Gracias, Jason. Te pido ahora que bloquees tu cámara nuevamente y ahora le damos la palabra a Andremar. Andremar tiene por ahí una pregunta. Te pedimos, Andremar, que conectes tu cámara y tu micrófono y que plantees ya sea tu pregunta o tu comentario. Hola. Hola, Andremar. Okay. Bueno, antes que nada, pues felicitarte por el trabajo que has realizado. Incluso yo he tenido la oportunidad de tener el contacto directo con Jill y con Maru Ponce, que son pues, dos personas que trabajan arduamente acá en la Ciudad de México el tema de los Dreamers, y pues es duro saber cómo la política migratoria aquí en México no contempla la inclusión de las y los Dreamers que fueron deportados, ¿no? Ubicamos problemas como por ejemplo el tema del acceso a la educación, que es ahorita lo que han andado trabajando y dándole duro, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es si estos chicos para tener un reingreso a Estados Unidos deben solicitar el perdón a pesar de haber sido deportados, ese documento que emite la Embajada de Estados Unidos,
También acá en el Distrito Federal hemos, desde mi organización, desde la documentación que hemos hecho, hemos ubicado que los Dreamers, algunos, están siendo contratados en los call centers donde se habla inglés y español. En ese sentido, muchos de ellos pues no aspiran a trabajar a estos lugares, pero son los únicos que les están abriendo las puertas, ¿no? En ese sentido se da a notar que falta una serie de programas de reintegración y de inclusión social para ellos, ¿no? Y ya nada más, y como comentario de lo que decía Gerson o Jason, acá en México, por ejemplo, todo lo que es el asilo, o sea, aquí en México se tiene el derecho a solicitar asilo cualquier extranjero que traiga un temor fundado, y una vez que la Comar, que es la autoridad competente y autónoma del Instituto Nacional de Migración, autorice la revisión del caso, entonces ya se les reconoce la condición como refugiado. Nada más era como un comentario que me parecía pertinente por lo que escuché. Y pues nada más, eso sería toda mi pregunta. Mencionaste a tu organización. ¿Cuál es tu organización, André? Yo soy del colectivo de apoyo para personas migrantes, COAMI, AC. De COAMI. Ok. Y eres Puma, yeah. Sí, soy Puma. Ya estoy viendo tu banderita, claro. Mira, el asunto con el reingreso, con quienes se van y la posibilidad de regresar, tiene que ver primero con el saber si fueron deportados o retornados. Quienes han retornado por voluntad propia tienen una mayor posibilidad de regresar yendo a la embajada, solicitando una visa, y ahí tiene mucho que ver para que expliquen que desean regresar, ¿no? En el caso del grupo de los otros Dreamers, ya han, a través de solicitud de visa para eventos específicos, ya han logrado que 2 de los chicos regresen a Estados Unidos. Y lo que ocurrió es que piden una visa con fines académicos para explicar que van a dar una conferencia en una universidad o un asunto así es el que plantearon. Entonces hay una invitación por parte de una institución que está reconociendo un activo en estas personas y los traen para acá. Pero en los 2 casos han sido chicos que han retornado, o sea que ellos mismos decidieron salir de Estados Unidos y ahora piden un permiso para volver a visitar. En el caso de los deportados es bastante más difícil porque cuando son deportados les ponen lo que se conoce en inglés como ban, que es una prohibición, es un castigo, y por 10 años no pueden regresar, no pueden solicitar el reingreso al país, ¿no? El caso de Nancy Landa, y siempre regreso a este caso porque tiene muchísimas de las aristas de las que hablamos. Cuando Nancy llega a Tijuana, entra justamente a trabajar en un call center. Esto que mencionas, bueno, creo que ya es más o menos sabido, es el mejor sitio, la mejor fuente de empleo que hay para personas deportadas, para Dreamers, para quienes tienen como principal idioma el inglés y son deportados, porque lo único que necesitan es saber hablar bien inglés. Y les están pagando un salario muy por arriba del salario mínimo en México. Entonces se vuelve una buena fuente de empleo. Y para los empleadores, pues una mano de obra que les sale mucho más barata que si la contrataran en Estados Unidos, así que todos ganan, ¿no? En teoría. Pero bueno, cuando Nancy entra a trabajar a este call center, Nancy es una chica súper talentosa, súper hábil, y entonces empieza a ascender en posiciones de trabajar en los teléfonos, después adquiere un cargo gerencial, y de pronto se topa con un techo porque el siguiente escalón era estar en una posición que le requería acudir a juntas de trabajo en el corporativo, en la sede del corporativo, que está en Estados Unidos. Y aunque está empleada por ese corporativo, aunque está trabajando para ese corporativo y tiene las habilidades, no puede entrar a Estados Unidos porque tiene la prohibición de 10 años y ella apenas lleva 5. Entonces, hay otras maneras ahora con estas acciones ejecutivas. Existe una posibilidad de pedir el advance parole. Fíjate que no sé cómo se traduce eso en español, pero es como este permiso avanzado, ¿no? Que se pide explícitamente para algunos casos. Pero hasta ahora yo no tengo conocimiento de que alguien deportado con la prohibición de los 10 años haya podido regresar de esa manera. Sé que hay una institución académica aquí en Estados Unidos tratando de traer a Nancy justamente a dar una conferencia bajo ese mecanismo legal,
pero tengo entendido que no ha ocurrido. Y bueno, en el momento en que ya te dan la visa, pues sí, ¿no? Te están dando ahí el perdón en el caso de la prohibición de los 10 años. De la otra manera, hasta donde sé, no, únicamente pues te dan tu visa con una vigencia que puede ser por evento o puede ser por una cantidad de meses o puede ser por un número de años, dependiendo del caso. Pero aquí el factor clave para el reingreso es si saliste por tu propia voluntad o si fuiste forzado a salir. Y en el caso de los deportados, la situación es muy complicada, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, André Mar. Bueno, ahora vamos a pasar a una última pregunta. Carlos había hecho otra pregunta, pero dice que tú ya la contestaste ahorita con tu último comentario. Entonces, la última pregunta es de Ángel y la voy a leer porque él dice que está enfermo y que no puede hablar. Entonces, Okay. no se va a conectar. Pero bueno, la pregunta de Ángel es muy concreta. ¿Cuáles son los requisitos en las universidades en México para que los Dreamers puedan estudiar? Sé que por ahí andaba conectado Daniel. Daniel trabaja en una organización que se llama Dreaming México. En una de esas, Daniel, no sé si tú quieras decir algo después de que Eileen hable. Y sí, escríbeme aquí en el chat y te conectamos. Y si no, bueno, Eileen, no sé qué quieras decir al respecto. No, fíjate que yo creo que es muy bueno que esté Daniel conectado porque él tiene experiencia en eso, ¿no? Nada más, sí quisiera decir, ¿no? Estudiar en México se vuelve una opción, al menos para los chicos con los que yo he platicado acá en Estados Unidos, principalmente por la cuestión económica, ¿no? Aquí existe la alternativa de ir a las escuelas. Yo he entrevistado y he convivido con chicos que después de graduarse de high school, han recibido ofertas para ir a universidades prestigiosas, han sido aceptados, pero el gran problema es el dinero. Si no tienen un número de seguro social, no pueden acceder a los apoyos financieros que otorgan estas instituciones y, por tanto, tendrían que pagar de su bolsa pues, como extranjeros y son cuotas elevadísimas, más si pensamos en una familia indocumentada. Entonces, la motivación principal a veces es, bueno, no puedo pagarme la educación en Estados Unidos y sé que en México hay educación gratuita e incluso la educación privada es bastante más económica y más accesible que la educación privada acá, ¿no? O que el pago que se tiene que hacer por educación superior acá. A reserva de que ahora Daniel explique esto y bueno, Daniel y Dream en México han construido una alternativa en el marco de las universidades privadas que puede ser accesible para algunos chicos, pero lo que hay que pensar es que el sistema de educación pública en México está saturado. Solamente 2% de la población en México tiene acceso a educación universitaria y para entrar a la UNAM, para entrar a las universidades públicas, tienes que hacer un examen que suele ser muy competitivo y en el que aunque seas muy bueno, si hay alguien ligeramente mejor que tú, se va a quedar en ese lugar porque hay una gran demanda y hay pocos lugares. Entonces, esta idea de la educación gratuita para quien es un ciudadano mexicano, pues está escrita en el papel, pero la realidad es que no, las instituciones educativas públicas no se dan abasto para recibir a la cantidad de jóvenes que desean ingresar a las aulas, ¿no? Creo que Daniel nos puede ampliar un poco cómo ellos han construido sus alternativas. Daniel, no sé si eso, ya tienes todo, estás conectado, perfecto. No sé qué quieras comentar al respecto. No, pues la verdad, todo lo que ella menciona, pues es cierto, y es algo que nosotros hemos visto como organización. Nosotros seguimos contactando a varios jóvenes que quieren regresar a México para estudiar, y a veces la razón es porque viven en unos estados donde hay más restricciones para ir a la universidad. Hemos contactado jóvenes de Georgia o de Carolina del Sur, Carolina del Norte, donde en esos estados pues es muy difícil entrar a una universidad. Y hay jóvenes que ya con el DACA han tratado de entrar a una universidad en Estados Unidos, pero como ya mencionaron, pues por lo del dinero, lo económico, pues es muy difícil y pues a veces prefieren regresar a México y buscar acá terminar la universidad. Algunas universidades te dejan hacer todo el proceso de admisión desde Estados Unidos y ya más regresa uno para empezar a estudiar, pero muchos regresan y con el apoyo de familiares o con apoyos de personas conocidas, pues logran entrar a una universidad porque otras personas le están comentando sobre el proceso de admisión.
Algo que también yo he visto el contacto con diferentes organizaciones en Estados Unidos de Dreamers y platicando con jóvenes aquí en México, los Dreamers que regresan y están aquí en México estudiando en una universidad a veces obtienen un desarrollo integral que a veces muchos de los Dreamers en Estados Unidos no están recibiendo. Y en esto se puede mencionar sobre... Lo que pasa es que a veces los Dreamers en Estados Unidos a veces logran entrar a unas universidades, pero a veces son limitados en cuestión de que no pueden experimentar la experiencia de la universidad como debería de ser. Es decir, están yendo a clase en Estados Unidos, pero no pueden hacer prácticas profesionales, no pueden estudiar en el extranjero, no pueden participar en equipos representativos deportivos o artísticos por la cuestión de documentación, ¿verdad? Y hemos visto que algunos de los que regresan, pues a veces sí tienen ese desarrollo más integral comparado con jóvenes que están allá, que son Dreamers, que solamente alcanzan a ir a las clases y tomar los exámenes y pues sí obtener el título, pero no reciben todo ese tipo de desarrollo. Y es a veces algo que unos jóvenes sí logran hacer cuando regresan a México, pero también como te menciono, a veces las universidades no están tomando en cuenta a estos jóvenes aquí en México. Y algunas universidades, pues si traes todos tus documentos en inglés, pues como que a veces te rechaza y no te facilita o no te da opciones para ingresar a la universidad. Y es lo que nosotros hemos visto, pero como ya lo hemos mencionado, hay muchísimos jóvenes que han regresado, jóvenes que han sido deportados, que ahorita están estudiando en varias universidades en México, pero también tiene mucho que ver con el apoyo o el support system que ellos tienen, o la red de apoyo que ellos tienen cuando regresan a México en cuanto a amigos o familiares o todo ese tipo de recursos que tienen, o ese apoyo que los ayuda a entrar a ese tipo de universidades. Daniel, Carlos Salinas pregunta, ¿cuáles son o qué tantas organizaciones pueden acudir estos estudiantes retornados a México? Bueno, está tu organización que se llama Dreaming México, no sé si quieres platicar un poco de ella. Y bueno, ya después de eso cerramos la parte de preguntas y Elin, no sé si quieras decir también unas palabras de cierre de toda esta última discusión. Pero bueno, Daniel, primero cuéntanos un poco de Dreaming México. No, pues Dream México es una organización que fue constituida legalmente en el 2011. Surgió de mi experiencia. Yo regresé a México hace casi 8 años. Regresé para estudiar la universidad. Logré estudiar la universidad. También logré regresar a Estados Unidos con una visa de turista y también con una visa de estudiante. Y pues fue con todo en un momento de reflexionar sobre mi regreso que me di cuenta que también había muchos jóvenes que querían regresar. Me empezaron a contactar jóvenes en Estados Unidos que también estaban buscando la opción de regresar. Y pues decidí asesorarlos. Nada más que ya después me di cuenta que iba a ser más, íbamos a tener más impactos y constituimos una organización para apoyar a estos jóvenes. Y así empezó nuestra organización, apoyando a jóvenes que querían regresar a México y dándoles asesoría. Y algunos de los jóvenes que apoyamos pues ya estaban a la mitad de la carrera aquí en México. Nada más que después con lo del 2012, con lo de DACA, pues nuestra organización pues ya no se empezaron a contactar muchos jóvenes porque ya estaban recibiendo el Deferred Action y todo eso. Y en ese momento también fue cuando conocimos a Jill Anderson y a otros jóvenes en la Ciudad de México que ya estaban aquí en México. Entonces nos dimos cuenta que también era importante pues apoyar a los jóvenes que ya estaban aquí en México, no solamente los que querían regresar. Y es lo que hemos estado haciendo desde ahora, tratando de asesorar a los jóvenes para que puedan seguir estudiando, para que consigan trabajos aquí en México. Hemos creado una red de contactos con jóvenes aquí en México, pero también con jóvenes en Estados Unidos. Nosotros seguimos en contacto con organizaciones que son parte de United We Dream. Nos han invitado a varios congresos o conferencias nacionales. Y pues de esa manera pues hemos contactado a muchos jóvenes que ya están aquí en México, que fueron deportados o regresaron. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Actualmente, pues ahorita tenemos una línea de asistencia. En estos siguientes meses, pues queremos lanzar de nuevo una página de internet que va a ser más dinámica, donde los jóvenes que han regresado, han sido deportados, pues pueden interactuar y resolver dudas ahí por la página de internet y hasta tener como que un tipo de social media exclusivo solamente para este tipo de jóvenes y esta comunidad. Pero es lo que estamos haciendo y no sé cuántas más organizaciones se dediquen totalmente a eso. Nosotros como organización pues nos enfocamos con los jóvenes que han sido deportados o que han regresado, o los que están en México, en Estados Unidos que quieren regresar, entre edad de 18 a 35, por decirlo así.
pero sabemos que hay otras organizaciones que a lo mejor se están enfocando en las mujeres migrantes o en los niños que regresan pero nosotros sí nos enfocamos totalmente en los jóvenes. Daniel, muchas gracias. Eileen, no sé si quieras decir algunas palabras de cierre. Sí, pues bueno, yo creo que reforzar un poco mi idea de que este tipo de ejercicios, el poder conectarnos de manera binacional, nos permite desarrollar estrategias no solamente para la regularización del estatus migratorio, sino para la construcción de una comunidad que sea productiva en muchos sentidos. Creo que en ambos países, insisto en esta idea porque a mí me parece fundamental para avanzar en legalización, pero también en otros aspectos, en educación, en cultura, es reconocer la binacionalidad como un activo y no como una desventaja. Principalmente del lado mexicano, no siempre somos muy enfáticos en la definición unilateral. Si alguien se va a Estados Unidos, la pregunta siempre es, bueno, ¿y tú ya eres más gringo o ya eres más mexicano? ¿Tú ya te sientes gabacho o tú todavía eres de acá? ¿Tú ya tienes 11 años allá, entonces ya te vas a quedar, entonces ya no eres mexicano? Hay una fuerza que empuja siempre a la gente a renunciar a una parte de su identidad binacional sin reconocer que ser binacional, que ser bicultural, que ser bilingüe se convierte en un activo económico, cultural, social, de todo tipo, y te conviertes en un puente entre dos países. Yo creo que al margen de lo que ocurra legalmente en los próximos años, si de pronto cambian las condiciones en México y resulta muy fácil para un chico regresar a México y estudiar y construir una vida allá, o si hay algún tipo de aprobación legislativa en Estados Unidos que permita que estos chicos regularicen su situación de manera permanente, debemos de reconocer el derecho a la binacionalidad. O sea, tú puedes querer estar en México o puedes querer estar en Estados Unidos, pero debes de tener la opción de elegir dónde quieres estar. Y si estás en México y quieres volver a Estados Unidos, es tu derecho porque has sido parte de esa comunidad, porque esa comunidad te ha vuelto parte de sí. La binacionalidad como un derecho, no como un privilegio, y la binacionalidad como un activo, como algo para explotar. No ser ni de aquí ni de allá, trabajar porque seamos de aquí y de allá y que esa sea la marca de la región, que eso sea lo que nos hace fuertes como región en América del Norte e incluso si es posible incorporar a Centroamérica, pues imagínate cuánto poder no tendríamos. Y por último, para quienes hemos vivido en México, estamos en México, tenemos o en los países expulsores de migrantes, recordar que en el medievo cuando alguien salía del pueblo, cuando alguien salía y se iba a tierras extrañas, a buscar aventura, a buscar fortuna y estaba 1, 2, 3, 5 años fuera y de pronto un día regresaba, la recepción que se le daba a esa persona era afectuosísima, ¿no? La gente se reunía en la plaza del pueblo y se le daba la bienvenida y se hacía un gran banquete y uno esperaba ansioso las historias que traía esa persona que contar, quería aprender de sus experiencias. El que se había ido era el que traía la sabiduría, el que traía conocimiento. Esos son nuestros migrantes. Esos son los migrantes, los que se fueron a otro lugar a correr aventuras, a correr experiencias, a buscar una vida mejor o simplemente una vida distinta. Ojalá en los países expulsores podamos recibirlos así, con ese amor, con ese respeto, para aprovechar su experiencia y su conocimiento, porque eso nos ayuda a crecer como comunidad. Excelente, Eileen. Bueno, no tengo palabras para agradecer el tiempo, el que nos hayas compartido tu conocimiento. Yo ya soy una fan tuya, así que me da mucho gusto. Me da mucho gusto que hayas compartido este espacio con nosotros. También agradecemos mucho a los chicos que se conectaron, no pudieron conectarse todos. Sabemos que muchos trabajan, estudian o tienen vidas muy complicadas, pero qué bueno que ustedes, los que están aquí, sí se conectaron. Y bueno, Eileen, ojalá esto sea solo la primera de muchos espacios de intercambio entre estos maravillosos chicos que nos van a acompañar en julio y tú. Y bueno,
lo pueden comprar el libro de Eileen cuando vengan acá al DF. Aquí va a estar la librería del Mora, donde va a ser el evento, va a ser el Instituto Mora. Ahí está la librería del Mora y estoy segura de que ahí venden el libro de Eileen, porque ahí está Leti Calderón. Sabemos que ella también seguro empujó para que el libro se venda ahí en esa librería. Entonces, pues no sé, nada. Muy buenas noches a todos. Eileen, te mando un fuerte beso. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Y aquí estoy a la orden. Si tienen una preguntita, un comentario, ahí está mi correo, lo repito, Eileen Truax en Gmail. Y pues encantada de seguir trabajando con ustedes. Excelente. Buenas noches a todos y muchas gracias a Yaded Adame también que nos estuvo aquí asesorando para hacer de este webinar posible. Buenas noches. Muchísimas gracias.